Estamos en el curso básico de investigación y publicación dirigido a los residentes de ginecología y obstetricia. Vamos a hablar ahora sobre hipótesis y objetivos. Esta es la parte inicial de cualquier trabajo y va a ser una charla sencilla y sobre todo de tener claros los conceptos. Cualquier investigación es al fin y al cabo una pregunta que nos hacemos. ¿Es la cesárea más efectiva que el parto? ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Por qué sale el sol? ¿A qué huelen las nubes? Cualquier cosa de investigación no deja de ser una pregunta que nos estamos haciendo y toda la metodología, todo el diseño del experimento, todo lo que hagamos después simplemente es la manera que tenemos de intentar conseguir esa respuesta. La pregunta nos va a determinar todos los demás aspectos, que es cosa bastante lógica. Si yo quiero hacer, por ejemplo, mi pregunta es ¿cuál es la seguridad de la cesárea? Pues tendré que buscar variables que estén relacionadas con ese tema. O supongamos que yo quiero hablar sobre mortalidad de la cesárea neonatal a largo plazo, pues probablemente tendré que diseñar un estudio prospectivo o de cohortes porque van a necesitar años. Esa pregunta podemos ver en distintos niveles, que lo clasificamos en pregunta, hipótesis y objetivo. Están todos relacionados. La pregunta sería lo más informal, lo más abstracto, que sería lo teórico, esto es lo que estás hablando en la cafetería, pues la cesárea es mejor, es peor. Mientras que el objetivo sería lo más concreto, ya sería con vistas al estadístico, con vistas a hacer el análisis. Estás buscando concretamente la comparación entre la media de muertes neonatales de la cesárea versus la media en el parto vaginal. Vamos a hablar durante la charla de estos tres aspectos. Pregunta. El de pregunta, como decimos, es que todos los estudios, todos tienen siempre detrás una pregunta que nos estemos haciendo. En las investigaciones originales habituales es más fácil de encontrar o de entender. Pues si estoy haciendo la detección del cáncer de ovario, la pregunta es ¿cómo puedo detectarlo? ¿Cómo podemos conseguirlo mejor? Un caso clínico como el de la derecha también tiene una pregunta, aunque la pregunta solo sea ¿qué es esto? O bien una revisión bibliográfica. La pregunta ahí sería ¿qué sabemos sobre este tema? Vamos a hablar también relacionado con la pregunta sobre la pregunta clínica y la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia sabemos que es una metodología de trabajo. Tengo en la consulta una paciente con un aborto diferido y me pregunto ¿cuál es el mejor tratamiento según la evidencia? Y eso es la medicina basada en la evidencia, que es lo que debemos utilizar. Para saber cuál es el mejor tratamiento, el primer paso precisamente será saber cuál es la pregunta clínica que nos estamos haciendo. Bien, en este caso, para hacer la formulación se suele utilizar la estructuración PICO. Como vemos es paciente, intervención, comparación, resultado. Perfecto, es una forma simplemente de poder determinar qué pregunta nos hacemos. En nuestro caso que estamos hablando, pues paciente con aborto diferido, intervención, pues sería legrado, comparación, tratamiento farmacológico, resultado, pues eficacia. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos al siguiente nivel. La pregunta que teníamos en cafetería sobre la cesárea, el problema, el dilema, como queramos llamarlo, está muy bien para la cafetería, pero si luego queremos hacer un estudio yo necesito centrarlo. Entonces, vamos a plantearnos una hipótesis de trabajo. Mi hipótesis puede ser la cesárea es más segura que el parto. Perfecto. Ya con eso voy a ponerle una dirección al trabajo, ya sé por dónde voy a tener que ir. Ahora, ocurre una cosa, esta hipótesis con la que estoy trabajando es algo subjetivo. Entonces, como esto es ciencia, tenemos que hacer una hipótesis objetiva. Vamos a hacer una hipótesis nula, una alternativa y haremos un contraste de hipótesis, que será el estudio. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula asume que no hay relación entre las variables. Los gatos no tienen preferencia por la forma de la comida, el crecimiento de las plantas no se afecta por la luz o la vía de parto no se ve afectada por si es una cesárea, si es la seguridad no se ve afectada si es una cesárea o un parto. Muy bien, esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa será lo contrario. Sí hay diferencia. Otra cosa será qué tipo de diferencia, pero en este caso es contrastar la nula contra la alternativa.
Y pasamos ya a lo último, objetivos. Los objetivos es formular esa hipótesis de una manera que un estadístico pueda operar adecuadamente. Ya está. El caso típico que hablamos de las residentes valencianas. Puedo tener una residente valenciana que es bastante espabilada, otra está publicando mucho y yo puedo tener una duda sobre, no sé, son capaces. Bien, nos hemos planteado una hipótesis. Las residentes valencianas son más inteligentes que las murcianas. Hacemos la hipótesis nula y alternativa. Bueno, pues yo solo tengo que traducir en un objetivo, tengo que hacer una formulación, que en este caso será comparar la inteligencia entre residentes valencianas y residentes murcianas. De esta manera, un estadístico que no sepa ni dónde está Valencia, lo que le interesa es que va a hacer una comparación entre variable 1, que es inteligencia, y variable 2, que es el lugar de origen. Ya está. Distinguimos también entre objetivos primarios y secundarios. El objetivo primario es el principal, es de lo que va nuestro trabajo. Normalmente se estructura, pues como vemos, verbo, aspecto de estudio, grupo 1, grupo 2. Verbo, puedes evaluar, comparar, analizar. Aspecto de estudio, seguridad, eficacia, eficiencia. Y grupo 1, grupo 2. Normalmente solo hay un objetivo primario. Y el objetivo secundario, pues son temas relacionados y que pueden ser usados para el razonamiento del objetivo primario y suelen ser más de uno. En nuestro caso, pues ya que voy a investigar la inteligencia, pues voy a coger también los datos sobre simpatía o habilidades sociales. ¿Es nuestro objetivo primario? No, yo quiero saber si son más inteligentes. Pero es que a lo mejor esa sensación es porque parecen más inteligentes o porque me caen bien. Y como me caen bien, pienso que lo son. ¿Ves? Estoy utilizando para el razonamiento, aunque está relacionado. Un ejemplo muy típico puede ser lo de mortalidad y morbilidad. Si yo quiero saber si una cesárea es peor que un parto, mi objetivo primario será la mortalidad. ¿Por qué? Porque mortalidad es niños muertos, sí o no. Y si yo digo hay mayor mortalidad con la cesárea, me va a dar más cosa hacerlo. Pero si hablamos de morbilidad, que la cesárea aumenta la morbilidad, ya dices, vale, pero ¿qué entendemos por morbilidad? Porque morbilidad puede ser niño casi muerto porque tiene un Apgar bajísimo, o puede ser que ha necesitado ventilación durante 30 segundos y ya está, sin importancia. Son temas relacionados, porque casi mueren, y se usa para los razonamientos. Es importante entender que los objetivos que establezcamos tendrán que ser discutidos y las conclusiones saldrán de ahí. Si me marco 4 objetivos, tendré que tener 4 conclusiones. Y ya está. Esos son los conceptos. Y podéis decir, vale, pero esto a mí ¿para qué me sirve? Este curso, la idea no es aprender cosas teóricas, porque probablemente estén mejor explicadas en otros lados, sino intentar ser prácticos y que podáis aprender a hacer vuestras investigaciones por vuestra cuenta y de manera espontánea. Así que vamos a hacer un ejemplo con todo esto que hemos visto. Vamos a hablar sobre la cuestión, el problema del forceps y vacuo. ¿Cuál es mejor? Siempre tenemos dudas, uno y otro. En algunos hospitales hacen más de uno, en otros hacen de otro, o un adjunto concreto hace más de uno u otro. Bueno, pues es típico en nuestro hospital que casi todos son cesáreas, son cesáreas, eso va aparte. Casi todos son ventosas, pues quieres hacer algún forceps porque hay 2 adjuntos que los hacen. Muy bien. Y un día por fin en una guardia consigues hacer un forceps y le partes la cara al crío. Aparte de estar llorando en casa, pues tú ya te preguntas, pero entonces, ¿qué es mejor? No lo entiendo, ¿por qué hacemos las dos cosas? ¿Cuál es más segura? ¿Qué está ocurriendo en nuestro hospital? Pues a raíz de eso vamos a seguir el procedimiento que hemos hablado. Tenemos la pregunta general, que es forceps o ventosa. Perfecto. Voy a plantearme una hipótesis de trabajo, y es que la ventosa es más segura que el forceps. Hacemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y ya marcamos un objetivo. Evaluar la seguridad de forceps y ventosa. Vale. Voy a marcar como objetivo primario comparar mortalidad neonatal, forceps, ventosa. Y los secundarios, la mortalidad materna, morbilidad neonatal y morbilidad materna. Muy bien. Vamos ahora a sacar, esto lo veremos en la charla de metodología, que explicamos estos 5 puntos.
pero simplemente para ver que al final todo esto está relacionado, las charlas están relacionadas y de que empezando con que le has partido la cara a un niño, ¿cómo podemos terminar el estudio? Bueno, pues vamos a aplicar un diseño de estudio de casos y controles. ¿Por qué? Porque todas las maternidades tienen datos perinatológicos, pues vamos a aprovecharlos ya que los tenemos, un retrospectivo. Metodología, recuperamos los datos, las variables y hacemos los análisis. Perfecto. Población de estudio, vale, pues he decidido coger los últimos 10 años. Voy a sacar las pruebas de parto no exitosas, quito la doble instrumentación, a veces pongo una ventosa y luego un forceps, pues eso lo quito. Y voy a quitar los fetos que tengan problemas. Muy bien. Tipos de variables, pues aquí he decidido incluir algunas. Variables de instrumentación, tipo, plano, hora, persona, porque a lo mejor no es que sea más segura la ventosa, es que es más seguro el adjunto que lo está haciendo o la hora a la que estás haciendo. Variables de mortalidad, luego definiríamos las de morbilidad, haríamos la lista y ya está. Y según esas variables, pues haríamos los test estadísticos correspondientes. Perfecto. Vemos entonces que con un problema que hemos tenido, hemos podido desarrollar toda la metodología. Es que será mejor o peor. Podremos limar algunas cosas, pero lo importante es que siguiendo este proceso ya lo hemos determinado y que esto es la investigación que se hace, esto es lo que se publica. A raíz de esto, obviamente esto lo iba a publicar alguien, pues nos metemos en PubMed y vemos que en el 2004 hay un estudio que trata de algo de esto, publicado en el Obstetrics. Obstetrics, que es la revista número 1 de ginecología del mundo, generalista. Y vemos que ha recogido los datos de los partos, las heridas, y que su conclusión es que con el forceps son más comunes las heridas maternas, las lesiones. Perfecto, ya con eso te has aclarado, ya sabes que probablemente mejor utilizar ventosa y cuando tu adjunto te diga vamos a poner un forceps, podrás decirle no lo hagas porque tiene más lesiones. A ver quién se atreve a hacerlo. Vamos a las conclusiones. Hay que tener claros los conceptos. Esto es bastante sencillo. Pero eso, distinguimos entre la pregunta, el problema, el estoy en la cafetería haciendo filosofía sobre parto cesárea, la hipótesis, que es con lo que yo me marco cómo empiezo un trabajo, y los objetivos, que son las operaciones principales que hago. Nos determinan todo el estudio de investigación, como decimos. Si yo no tengo claro mi pregunta, ¿cómo voy a saber qué variables voy a coger? Y por último, seamos sistemáticos, usemos esto que estamos viendo. No empecemos la casa por el tejado. Es muy típico que cojamos alguna base de datos porque tiene miles de pacientes y algo habrá y empezamos simplemente a parear los datos unos con otros y algo saldrá. No, hagamos como en el ejemplo de arriba abajo, ¿de acuerdo? Y esto es todo. Ya sabes, explora por tu cuenta. Cuando cojas y veas estudios, mira cuáles son los objetivos porque los señalan. Pregúntate cuál es la pregunta o la hipótesis con la que está trabajando. Y también pregunta a tus compañeros qué es lo que hacen ellos o qué es lo que están investigando. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, toda esta metodología usadla que para algo está. Y ya está. Hasta luego.